El 1 de marzo del 2026, una orden judicial rompió un límite que nadie en México había cruzado. Omar García Harfuch firmó el documento que autorizaba abrir la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, el hombre que construyó el cártel más violento y expansivo del país durante los últimos 15 años. Si te parece fuerte lo que estás escuchando, dale like ahora mismo. Activa el botón Hype si estás en móvil y suscríbete porque esto apenas comienza. La orden no surgió de la nada. Días antes, elementos especializados habían cateado un rancho en las afueras de Jalisco, una propiedad vinculada al círculo más cercano del capo. Entre los materiales asegurados apareció algo inesperado. Instrucciones detalladas sobre qué hacer con ciertos documentos después de la muerte del líder. Las instrucciones mencionaban un lugar específico, la tumba. Ese hallazgo inicial disparó una pregunta que nadie se había hecho antes. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar un líder criminal para proteger sus secretos más profundos? Harfuch no dudó. Presentó la solicitud ante un juez federal. La respuesta llegó en menos de 72 horas. Autorizado. El operativo se planeó con absoluto sigilo. Solo un grupo reducido conocía los detalles. Ni siquiera las fuerzas de apoyo supieron el objetivo real hasta llegar al sitio. La filtración era el riesgo más alto. Si algo salía antes de tiempo, el contenido de esa tumba podía desaparecer en horas. El 2 de marzo, antes del amanecer, unidades tácticas rodearon el panteón. Los vecinos reportaron movimientos desde las 4 de la mañana. Camionetas blindadas, personal con equipo especializado, perros entrenados. No había cámaras de medios, no había conferencias previas. Esto no era un show mediático, era una operación de inteligencia disfrazada de diligencia judicial. La tumba se abrió con equipos forenses presentes. El protocolo fue estricto: documentar cada paso, fotografiar cada ángulo, preservar cualquier evidencia sin contaminarla. Lo que encontraron dentro cambió la narrativa oficial sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, porque no era solo una tumba, era una bóveda, una cápsula de tiempo diseñada para revelar secretos solo cuando el constructor ya no estuviera vivo para protegerse de las consecuencias. Los primeros documentos que salieron a la luz eran instrucciones precisas sobre cómo debía realizarse el funeral, quiénes podían asistir, qué protocolo seguir para evitar infiltración. Pero había más, mucho más. Dentro de contenedores sellados al vacío, protegidos con capas de material aislante, había carpetas. Carpetas con nombres, carpetas con cifras, carpetas con fotografías. Carpetas con evaluaciones, todo ordenado, todo catalogado, todo pensado para sobrevivir al tiempo y a la humedad. El Mencho no dejó nada al azar. Según los documentos, había planeado su funeral con la misma frialdad con la que planificó operativos. Cada detalle importaba. La ubicación exacta de la tumba, el acceso restringido, las medidas de seguridad perimetral. Pero el verdadero objetivo no era el ritual. El verdadero objetivo era garantizar que cierta información llegara a manos específicas después de su muerte. Un testamento criminal, un manual de continuidad, una carta de navegación para quien viniera después. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque el primer documento relevante que salió de esa bóveda no era una carta ni un testamento emocional, era un mapa de acuerdos. Un registro minucioso de cada funcionario público, cada operador político, cada pieza del engranaje institucional que mantuvo al CJNG operando durante 3 lustros sin que el sistema lo desarticulara por completo. Si esto te está volando la cabeza, déjamelo saber en los comentarios. ¿Creías que un cártel de este tamaño podía operar 15 años sin complicidad institucional? Suscríbete y activa la campanita porque vamos a desglosar esto con todo detalle. El mapa era literal, un diagrama con nombres, cargos, montos mensuales, protocolos de contacto, frecuencia de los pagos, métodos de entrega, todo lo que un investigador necesitaría para reconstruir la red de protección que sostuvo al cártel. Había nombres de mandos medios en corporaciones estatales, nombres de enlaces en fiscalías, nombres de operadores en zonas clave. Algunos ya estaban fuera del servicio, otros seguían activos, todos perfectamente identificados.
Pero el documento no se limitaba a nombres. Incluía evaluaciones, calificaciones sobre la confiabilidad de cada contacto, notas sobre qué tan dispuestos estaban a escalar su participación, observaciones sobre límites personales, a quién podías pedirle información, a quién podías pedirle omisiones, a quién podías pedirle acciones directas. El Mencho había construido un manual de uso de la corrupción estatal. No era improvisación, era ingeniería social aplicada al crimen organizado. Las cifras también llamaron la atención. Algunos acuerdos eran modestos, $5,000 mensuales para un agente de bajo rango que pasaba información sobre operativos. Otros eran brutales, $300,000 al mes para mantener libre una ruta completa de tránsito. El mapa mostraba que el CJNG no medía su poder solo en armas o en plazas controladas. Lo medía en cuántos puntos del Estado podía comprar, infiltrar o neutralizar. Ahora, aquí viene algo que muchos no entienden. Este mapa no es solo una lista de corruptos, es un manual de instrucciones para quien tome el control del cártel. Porque la pregunta que todo líder criminal se hace tarde o temprano es: ¿cómo garantizo que mi sucesor no destruya en 6 meses lo que yo construí en 15 años? El Mencho encontró la respuesta. Dejó un instructivo, un mapa detallado de cómo mantener viva la estructura sin que colapse por inexperiencia o por traición. La reacción del Estado fue inmediata. Se abrieron investigaciones internas en al menos 4 corporaciones. Se solicitaron auditorías cruzadas. Se congelaron movimientos de personal clave. Pero aquí está el detalle. Hasta ahora no se han hecho públicos los nombres completos del mapa. Todo indica que el gobierno está usando esa información de manera estratégica, no para exhibir, para desarmar. Porque si sacas todos los nombres de golpe, los que faltan por caer se esconden o se van. Si lo haces con inteligencia, los vas cercando uno por uno. Te voy a dar un segundo para que proceses esto. El cártel más violento del país tenía un mapa completo de sus contactos corruptos en el Estado. Y ese mapa estaba guardado en una tumba. En una tumba. Piensa en el nivel de planeación, en el nivel de control, en el nivel de desconfianza necesario para llegar a ese punto. Si crees que esto cambia la lectura de cómo operan los cárteles en México, dale like y comparte esto, porque la gente necesita entender que no estamos hablando de pandillas, estamos hablando de corporaciones criminales con manuales operativos más sofisticados que muchas empresas legales. Pero el mapa de acuerdos no era el único documento relevante. Había otro, uno que reveló algo que ni la inteligencia estadounidense ni la mexicana habían confirmado. El Mencho tenía un plan de sucesión, no improvisado, no dejado al azar. Un plan estructurado, evaluado, con nombres y razones. Y aquí es donde la historia toma un giro que casi nadie esperaba. El documento de sucesión era clínico, frío, profesional. Listaba 3 opciones, 3 personas dentro del círculo más cercano del líder, cada una con sus fortalezas y sus debilidades evaluadas sin filtro. El primero, un operador de campo con experiencia en guerra territorial, capacidad de movilización rápida, lealtad probada en combate, pero con una debilidad crítica, tendencia a resolver todo con violencia, incapacidad para negociar, riesgo alto de escalar conflictos innecesarios. En palabras textuales del documento, eficaz para pelear, peligroso para gobernar. El segundo, un estratega con formación en logística, conocimiento profundo de las rutas de tránsito, red de contactos internacionales, inteligente, calculador, pero con una mancha, antecedentes de lealtad cuestionable. Había traicionado a un socio menor años atrás. El Mencho lo sabía, lo anotó y lo descartó por esa razón. Porque en su lógica, alguien que traiciona una vez puede traicionar siempre. No importa cuánto tiempo pase. El tercero era distinto. No tenía el perfil público de los otros 2, no aparecía en reportes, no estaba en la lista de los más buscados, era casi invisible. Y justo por eso, según el documento, era el elegido. Alguien con capacidad operativa, con red de confianza consolidada, con perfil bajo suficiente para no atraer atención inmediata. Pero aquí viene el detalle más sorprendente. El documento dejaba claro que esta persona no sabía que era la opción preferida.
El Mencho lo protegió incluso del conocimiento de su propio nombramiento. ¿La razón? Evitar que se corrompiera antes de tiempo, evitar que empezara a moverse como sucesor antes de serlo, evitar que la ambición lo quemara. Esa decisión revela algo profundo sobre la mentalidad del líder. No confiaba en nadie, ni siquiera en su sucesor elegido, porque sabía que el conocimiento del poder puede cambiar a una persona tanto como el poder mismo. Entonces diseñó un sistema donde el sucesor solo descubriría su rol cuando ya no hubiera marcha atrás. Cuando el líder estuviera muerto y alguien más tuviera que abrir esa tumba y leer esos documentos. Ahora, piensa en las implicaciones. Si el CJNG tiene en este momento un líder interno que no sabe que fue el elegido, ¿cómo reacciona cuando se entera? ¿Asume el rol? ¿Lo rechaza? ¿Pelea por él? Y más importante, ¿quiénes más dentro del cártel saben o sospechan quién es? Porque si el plan del Mencho era proteger a su sucesor del conocimiento prematuro, ese plan acaba de fracasar. El cateo público de la tumba puso todo sobre la mesa. Ya no hay secreto, ya no hay protección. Estás en los comentarios. ¿Crees que el sucesor elegido va a asumir o va a huir? Escribe qué harías tú en esa posición. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque esto se va a poner más denso. La noticia del cateo llegó al CJNG antes de que fuera oficial. Alguien filtró, no se sabe quién ni desde dónde, pero la información corrió. Y cuando corrió, generó paranoia. Porque si abrieron la tumba, significa que alguien sabía que había algo dentro. Y si alguien sabía, significa que hubo una fuga. Y si hubo una fuga, significa que hay un traidor. Esa es la lógica del crimen organizado. Siempre. Todo evento inesperado dispara una caza interna. Los primeros indicios de crisis llegaron vía monitoreo de comunicaciones, mensajes cifrados con lenguaje inusual, cambios abruptos en frecuencias de contacto, silencios donde antes había actividad constante. Las células operativas del CJNG en distintos estados empezaron a moverse de formas que no coincidían con patrones previos. Algunos operadores cambiaron de ubicación sin razón aparente. Otros cortaron comunicación con sus enlaces habituales. Otros aumentaron medidas de seguridad de manera visible, más escoltas, menos exposición, rutas erráticas. La filtración anticipada del cateo fue el detonante. Pero el verdadero terremoto llegó cuando empezaron a circular rumores sobre qué contenían los documentos. No confirmaciones, rumores, versiones fragmentadas. Alguien decía que había nombres de traidores. Alguien más decía que había órdenes de limpieza interna. Alguien aseguraba que el Mencho había dejado instrucciones para ejecutar a ciertos miembros después de su muerte. Nada de eso está confirmado. Pero en el mundo del crimen organizado, los rumores matan antes que las balas. El Estado detectó la inestabilidad y empezó a explotarla. Se intensificaron operativos en zonas donde el CJNG había mostrado movimientos inusuales. Se aumentó presión sobre rutas que antes estaban relativamente tranquilas. Se filtraron a medios detalles vagos sobre los documentos, suficientes para alimentar la paranoia interna, pero sin revelar información operativa real. Una táctica clásica. Cuando tu enemigo está fracturado, no lo dejes recuperarse. Las reacciones dentro del cártel fueron diversas. Algunos líderes regionales trataron de consolidar control en sus territorios, aprovechando el vacío de claridad. Otros intentaron acercarse a rivales para negociar treguas temporales, anticipando que la desestabilización interna podía dejarlos expuestos. Y otros simplemente se escondieron, esperando a que la tormenta pasara antes de decidir su siguiente movimiento. Todo esto refleja lo mismo. Una organización que perdió el control de su narrativa, que ya no dicta el ritmo, que está reaccionando en lugar de actuar. Aquí te va una pregunta directa. ¿Crees que el CJNG puede sobrevivir a esta crisis sin fracturarse? Porque la historia del crimen organizado en México muestra que los cárteles no colapsan por la presión externa. Colapsan por la desconfianza interna, y ahora mismo el CJNG está nadando en desconfianza. Deja tu respuesta abajo. Y si crees que este análisis te está dando un ángulo que no habías considerado, activa el hype y comparte el video. Pero la historia aún no termina, porque entre todos los documentos que salieron de esa tumba había uno que nadie anticipó, uno que no encajaba con el perfil público del Mencho.
Uno que sacudió incluso a los investigadores más experimentados. Un sobre sellado con instrucciones manuscritas. No abrir hasta que el niño cumpla 18 años. Dentro, una serie de cartas. Cartas escritas de puño y letra. Cartas dirigidas a un hijo de 4 años. Un hijo cuya existencia era completamente desconocida para las autoridades. Las cartas no eran órdenes, no eran instrucciones criminales, eran consejos, reflexiones, advertencias. El Mencho le escribía a su hijo sobre las decisiones que había tomado en su vida, sobre los errores que no podía deshacer, sobre el precio que había pagado por el poder y sobre algo que nadie esperaría escuchar de un líder criminal: el ruego de que el niño no siguiera sus pasos, que estudiara, que construyera algo limpio, que usara el dinero dejado en fideicomisos ocultos para financiar una vida lejos del crimen. Las cartas no justifican nada, no borran la violencia, no limpian la sangre, pero revelan algo incómodo: la humanidad contradictoria del criminal. Porque el mismo hombre que ordenó ejecuciones masivas, que financió la violencia más brutal, que corrompió instituciones enteras, también era un padre que soñaba con que su hijo tuviera opciones. Opciones que él nunca tuvo, o que tuvo y desperdició. No importa. El punto es que escribió esas cartas sabiendo que nunca vería al niño crecer, sabiendo que su legado sería sangre y guerra, y aún así intentó dejarle algo distinto. Los investigadores tardaron días en procesar el hallazgo, no por complejidad técnica, sino por complejidad moral. ¿Cómo procesas que el hombre responsable de miles de muertes también era capaz de escribir una carta donde le dice a su hijo que lo único que importa es ser buena persona? ¿Cómo cuadras esa contradicción? No puedes. Y tal vez no debes. Tal vez la lección es más simple. Los criminales no son monstruos unidimensionales. Son humanos que toman decisiones monstruosas. Y eso, de alguna forma, es más aterrador que la narrativa simplificada. El niño existe, está protegido por familiares que no tienen vínculos públicos con el CJNG. Vive bajo una identidad que las autoridades acordaron no revelar. Tiene acceso a fideicomisos que fueron rastreados y congelados parcialmente, pero no completamente, porque parte del dinero está en estructuras tan complejas que desarmarlas tomaría años. Y mientras tanto, el niño crece sin saber quién fue su padre, o sabiéndolo de una forma fragmentada, filtrada por quienes lo cuidan. Aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué haces con ese niño? ¿Lo estigmatizas por quién fue su padre? ¿Lo proteges aunque el dinero que lo sostiene venga del crimen? ¿Lo obligas a renunciar a todo para limpiar el nombre? No hay respuesta fácil, y el Estado lo sabe. Por eso la decisión fue mantenerlo fuera del radar. No por compasión, sino porque hacerlo público no sirve a ningún objetivo estratégico. El niño no es el CJNG. El niño es una víctima colateral de las decisiones de su padre. Las cartas también generaron reacciones encontradas en redes sociales. Algunos las vieron como una muestra de hipocresía brutal. ¿Cómo puedes pedir a tu hijo que sea bueno cuando tú fuiste la definición de lo contrario? Otros las vieron como una advertencia real, un hombre en su lecho de muerte intentando evitar que su hijo repita sus errores. Y otros simplemente las rechazaron como manipulación póstuma, un intento de lavar imagen después de muerto. Todas las lecturas son válidas, ninguna es completa. ¿Tú qué piensas? ¿Puede un criminal genuinamente querer algo mejor para su hijo o es imposible separar una cosa de la otra? Deja tu opinión sin filtros. El hallazgo en la tumba del Mencho pone sobre la mesa 3 verdades incómodas. La primera, el crimen organizado en México no opera en un vacío, opera con complicidad estructural de partes del Estado. Los documentos lo prueban, los nombres existen, los montos están registrados. No es teoría, es evidencia, y esa evidencia ahora está en manos de investigadores que tienen que decidir qué hacer con ella. Exhibirla toda de golpe sería catártico pero ineficaz. Usarla estratégicamente podría desmantelar redes enteras. El tiempo dirá qué camino toma el gobierno. La segunda verdad, los cárteles están adoptando niveles de sofisticación organizacional comparables a corporaciones multinacionales, manuales de sucesión, evaluaciones de personal, sistemas de protección de información crítica, protocolos de continuidad. Esto no es improvisación de pandilleros. Esto es administración criminal profesionalizada.
y combatirla requiere más que operativos. Requiere inteligencia, paciencia, estrategia de largo plazo. Requiere desmontar las estructuras, no solo capturar a los líderes visibles. La tercera verdad: los líderes criminales son humanos, contradictorios, capaces de ordenar atrocidades y de escribir cartas de amor. Y entender esa contradicción no es justificarla. Es reconocer que el fenómeno del crimen organizado no se resuelve solo con fuerza. Se resuelve entendiendo qué empuja a las personas hacia esas decisiones. ¿Qué estructuras sociales fallan? ¿Qué vacíos llena el crimen que el Estado no llena? No es un discurso blando, es estrategia. Porque mientras sigas pensando que los criminales son monstruos incomprensibles, nunca vas a poder anticipar sus movimientos. El cateo a la tumba del Mencho no es un cierre, es una apertura. Abre investigaciones que pueden durar años. Abre fracturas en el CJNG que el Estado puede explotar. Abre preguntas sobre cuántos otros líderes tienen sistemas similares de protección de información. Abre el debate sobre qué hacer con los hijos de los criminales. Abre la conversación sobre si México está realmente combatiendo el problema o solo sus síntomas visibles. Harfuch tomó una decisión que muchos considerarían simbólica: abrir una tumba, violar el último refugio de un muerto. Pero en términos prácticos, esa decisión rindió más inteligencia accionable que 10 operativos tradicionales. Porque no capturó a un operador, capturó el manual de operaciones, no detuvo a un líder, expuso la red completa de protección institucional. No decomisó armas, decomisó conocimiento. Y en la guerra contra el crimen organizado, el conocimiento es la munición más valiosa. La pregunta ahora es ¿qué sigue? Los documentos están siendo analizados, los nombres están siendo verificados, las investigaciones internas están en curso, pero hay una parte que depende de la sociedad. Porque si estos documentos comprueban que el CJNG operó 15 años con complicidad de decenas de funcionarios, la pregunta es, ¿qué tan profundo está dispuesto a ir el sistema para limpiar esa corrupción? Porque limpiarla implica admitir que existió. Y admitir que existió implica reconocer que el problema no es solo el narco, es también el Estado que lo permitió. Si este video te dio un análisis que no habías escuchado en ningún otro lado, suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. Vamos a seguir cada desarrollo de este caso, cada filtración, cada consecuencia. Porque esto apenas empieza. El Mencho está muerto, pero su legado acaba de explotar en la cara del sistema que lo sostuvo. Y la onda expansiva va a durar mucho tiempo. Te dejo con una pregunta final. ¿Crees que el gobierno va a usar estos documentos para realmente limpiar la corrupción o van a terminar archivados como tantos otros casos? Deja tu respuesta. Dale like. Activa el hype si estás en móvil. Comparte esto con alguien que necesite entender que la guerra contra el narco no se gana solo con operativos. Se gana desmantelando las estructuras que lo sostienen. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, suscríbete porque la historia del Mencho no termina aquí. Apenas comienza a contarse completa.